Un saludo, hermanos, de todo corazón. Deseamos, esposa y yo, que ustedes se encuentren muy bien, que estén bendecidos, que estén fortalecidos en el nombre del Señor. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la oración y definitivamente es un tema. Mucho se está hablando sobre la oración, mucho se está diciendo en diferentes redes sociales. Sin embargo, yo quiero comentarles que tengo una preocupación, y esa preocupación es que el tema de la oración se está deformando mucho, se está malinterpretando, y estamos platicando con uno de los miembros, de los coordinadores de intercesión de esa parte del millón, que es importante volver a tocar lo que realmente es la oración. Y como los días viernes siempre estamos hablando sobre la oración y estamos orando por las necesidades, pues queremos hacerle en esta oportunidad también. Queremos que también nos deje sus comentarios, que nos deje sus peticiones de oración, que usted pueda decirnos pues cuál es su necesidad, que sin temor, con confianza pueda decirnos: hermano, mire, este es mi problema, necesito oración. Nosotros con gusto vamos a orar, vamos a estar clamando a nuestro Dios en el entendido de que Dios es fiel, Él es poderoso, Él es misericordioso y Él va a responder a todas y a cada una de nuestras necesidades. Por supuesto, vamos a reflexionar en esta oportunidad sobre lo que es la oración. Entendemos que Dios desea comunicarse con el ser humano, y ahí está el meollo del asunto, porque más allá de simplemente un acto litúrgico, la oración es comunión con Dios. Y hay algo que yo quiero comentarles, es parte también de mi preocupación. Recuerdo que íbamos con mi esposa hace unos 2 meses atrás, 3 meses atrás, y estábamos visitando uno de nuestros mercados que se encuentran ubicados en el centro del Gran San Salvador. Mientras estábamos esperando, creo yo que nos estaban buscando ahí unas sandías y unas frutas, ¿verdad? En el puesto de enfrente, donde estaban vendiendo las frutas, unas personas estaban orando. Una señora dijo que se sentía mal. Inmediatamente cayeron por ahí unas señoras que se identificaron como cristianas evangélicas y comenzaron a orar. Pues yo, créame, como pastor, como ministro, incluso decidí casi que me voy a orar con ellas. Claro, vimos a una persona en necesidad, ¿verdad? Pero en el momento, como unos 15 segundos después de que las hermanitas comenzaron a orar, comencé yo a ver algo muy extraño en esa reunión de oración. Y es de que pues empezaron a rociarla con agua, ¿verdad? Le empezaron una persona dijo: mira, utiliza este vaso, ponele sal y que se lo tome, porque esta mujer va a ser liberada hoy de la enfermedad. Y bueno, la oración se convirtió en un ritual. Sí, ya la oración era algo completamente indescriptible, la forma como le estaban provocando sufrimiento a esa mujer que, repito, estaba necesitada. Ella expresó que se sentía mal y necesitaba una oración. Ahora, ¿a dónde está cayendo el pueblo cristiano en relación a la oración? Eso es bien importante que usted lo entienda, hermano. Podré parecer falto de fe, falto de espiritualidad, pero puedo decirle con toda certeza, porque mi esposo y yo ya llevamos un buen rato en comunión con Dios, y esa no es la forma correcta de buscar a Dios. La oración no tiene que ver con ritos místicos, con soluciones mágicas o milagrosas como agua con sal y nada por el estilo, ¿verdad? Porque la oración es simplemente comunicación con nuestro Padre Celestial.
Creo que por ahí, comunión. Pero más que comunión es comunicación. Porque la oración es comunicación. Sí, ¿ya? es hablar. Es hablar con Dios. ¿ya? Y es presentarle con confianza nuestras necesidades. Dios desea comunicarse con el ser humano, pero eso sí, debemos de tener un entendimiento, y es el hecho de que hay algo que nos desconecta en esa comunicación. Así como usted se ha fijado que a veces usted está haciendo una videollamada o está en una videoconferencia y de repente se le va la señal, ¿verdad? O se le queda congelada la imagen y usted ya no puede darle una continuidad a esa reunión o a esa llamada porque hay algo que obstaculiza, hay algo que interfiere. Igual en la oración hay cosas que interfieren y es el pecado y la transgresión humana. Ahí debemos de ser muy claros y muy enfáticos. El pecado del ser humano y la transgresión humana pues vuelven sordo al hombre frente a la voz de Dios. Dios continuamente está hablando al ser humano, pero el ser humano, debido a su pecado, a sus transgresiones continuas, lo están volviendo sordo. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero yo en algunos momentos de mi vida me he quedado como medio sordo y me han tenido que gritar para poder escuchar bien. Qué terrible es perder la audición. Definitivamente no se lo deseo a nadie, pero ciertamente el ser humano día con día, si no busca a Dios, se está quedando más sordo cada día para poder escuchar a Dios. Dios sigue intentando comunicarse con el ser humano. Amén. Hay gente que piensa que Dios es un Dios mudo, que Él guarda silencio. Sí, Dios guarda silencio con respecto a ciertas temáticas, con respecto a ciertos temas, pero eso no significa que Dios todo el tiempo está callado. Además, el silencio de Dios también dice algo. Dios es, creo yo, el más comunicativo. Él busca comunicarse con el ser humano, pero lamentablemente el ser humano tiene una interferencia que le impide, y eso es el pecado y la transgresión. Hermana Claudia, ¿qué iba a mencionar? Sí, quería mencionar Hebreos 11.1 dice, Hebreos 1.1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces el escritor a los hebreos le estaba diciendo a ellos que Dios siempre ha hablado. Habló por los profetas, habló por cada uno de los predicadores, de los apóstoles, Él siempre habló. Pero en los postreros días el Señor está, si me permiten la expresión, gritando a través del Hijo. Él nos habla a través del Hijo. Cuando nosotros abordamos la oración entendiendo que es una comunicación, quiero agregar a lo que decía Francisco al hecho de que a veces la oración ha sido mal enseñada. Sí. Y por eso también tenemos un fallo en la comunicación. El mismo escritor sagrado dijo, pedís y pedís mal. Pedís para vuestros deleites, pero también podemos pedir mal porque hemos sido mal enseñados, mal instruidos. Jesús en la oración básica nos enseñó cómo orar. Pero parece ser que algunos quieren elevar esa oración a cosas más no espirituales, sino espiritistas, haciendo un sincretismo entre lo que es la oración, lo que nos mencionó Jesús que era la oración, y lo que practican algunas ramas, ¿verdad?, de curandería, de brujería y de esas cosas, y hay una mezcla, hay un sincretismo, así se llama esto, ¿verdad?, la mezcla. Entonces, lo bíblico se mezcla con lo espiritista, y entonces tenemos algo que no es oración, porque como estamos viendo en esta tarde, la oración es comunicación. Yo hablo con Dios y Dios habla conmigo. Yo hablo con Dios porque Dios quiere oírme.
porque Dios quiere saber cómo estoy. No porque ignore mi condición, sino porque Él espera que yo se lo diga. Es como cuando el padre le pregunta a su hijo, ¿qué tenés? Te veo triste. ¿Qué te pasa? Y el padre, cada uno de nosotros, esperamos a que nuestros hijos respondan y nos digan, es que me duele la cabeza, es que tengo una desilusión amorosa, es que en el colegio, en la escuela me ha ido mal, es que fulano me ofendió. Esperamos que el hijo nos describa su condición. Y cuando el hijo va más allá en las consecuencias de lo que ha recibido, nosotros solemos decir, pero hijo, si es que usted no me dijo nada. Comunicación. Entonces, la oración es comunicación con Dios. Yo le decía esta tarde a mi esposa, porque siempre cuando vamos a hacer estas transmisiones ella me pregunta, ¿de qué vamos a conversar? ¿De qué vamos a hablar? Yo le decía que íbamos a hacer un abordaje epistemológico sobre la oración. Ella se puso a reír, ¿verdad? Porque ella sabe que yo soy medio filósofo. Pero la epistemología tiene que ver con el conocimiento y la oración tiene que ver con el conocimiento también. Amén. Tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Saber quién es Él. Más allá de simplemente yo tengo una necesidad, yo quiero que Dios me haga esto y que me lo haga ya, ¿verdad? Porque ante un mal manejo de la oración pueden llegar a suceder dos cosas, pienso yo. Número uno, puede provocar un hartazgo, perdónenme la expresión, de la gente en relación al tema de la oración. Sí. Cuando se ven este tipo de abusos que yo ya les mencioné al inicio de este conversatorio, ¿verdad? La experiencia que tuvimos en este mercado y con respecto a la oración, donde se violenta a la persona, ¿verdad? Con el disque propósito de sanarla o liberarla, porque se malentiende, se piensa que todo es demonio, se piensa que todo es lucha espiritual, todo es guerra espiritual, ¿verdad? La famosa guerra espiritual que también está tergiversado el tema. Ese término está totalmente tergiversado hoy en día y le ha causado tanto, pero tantísimo daño a la iglesia cristiana en El Salvador y en Latinoamérica, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo mira demonios en todos lados. Y ese es uno de los desafíos de poder superar estas ideologías neopentecostales que pervierten completamente los principios doctrinales de la palabra de Dios. Y tan sencillos, los principios sencillos de la palabra de Dios. Pero ¿cómo es posible que algo como la oración se pueda pervertir de esta forma? Se puede. Pero lo vemos en la práctica. Ahora, aparte del hartazgo, está también lo que es el escepticismo. Mucha gente mira estas prácticas y se siente escéptica, es decir, dicen, sí, ¿verdad? Vaya, está bien, ¿verdad? Y uno dice que mire, quiere que oremos por usted, por una necesidad, y quizás ellos han tenido esas malas experiencias, ¿verdad? Ahora, yo quiero confesar también aquí con ustedes que yo era alguien así. Yo había visto malas experiencias y me habían comentado sobre malas situaciones, de malas prácticas pentecostales, entre comillas, y por eso yo le tenía aversión al pentecostalismo. Más sin embargo, cuando yo ya vine a conocer al Señor, realmente, pues me di cuenta cómo son las cosas, ¿verdad? Pero esto crea en la persona escepticismo. Entonces, la pregunta aquí entonces es, ¿cómo podemos llegar a conocer a nuestro Hacedor? Porque de eso se trata la oración. Más allá de, repito, tener una necesidad. Porque voy a esto, hermana Claudia. Estamos ya en una nueva normalidad, estamos ya hablando de reapertura económica, se está hablando de reapertura de las iglesias, la gente está buscando volver a tener trabajo, ¿verdad? Tratar de seguir su vida normal, entre comillas. Pero parece ser que se nos está olvidando ya la situación de la crisis, de la pandemia. Vemos que la gente está un poco más relajada, ¿verdad? Y como que ya el ser humano es así. Lamentablemente se nos olvida que necesitamos de Dios. Y hasta que otra vez el ser humano se vuelve a sentir topado contra la pared, ¿verdad? Contra el cerco. Y dice, ya no puedo más.
volvemos a buscar a Dios. Entonces, no necesitamos esperar a que como seres humanos toquemos fondo para buscar la oración cuando hoy es el momento oportuno para hacerlo. Y es que y repito, se nos ha enseñado mal acerca de la oración. La oración solamente son esos gritos de auxilio, de emergencia. Cuando yo tengo alguna necesidad, cuando ya nadie me prestó plata, cuando ya el médico no puede hacer absolutamente más nada. Cuando los prestamistas están ahí buscándolo. Cuando ya hay que cambiar de acera para no pasar por la persona a la que le debo, o qué sé yo, cuando ya queremos huir del país. ¿Cuánta gente se ha ido, verdad? Huyendo de sus deudas, en fin. Allí es donde se nos ha enseñado que debemos de clamar. Es que lo que usted tiene que hacer es clamar a Dios. No, lo que usted tiene que hacer es convertirse al Señor y cambiar su estilo de vida, que es completamente diferente. Y luego empezar el proceso de conocer a Dios, porque a Dios se le conoce. Y ahí quiero ir a otro concepto de la oración, porque la oración es intimidad. Intimidad con Dios. De la misma manera que nosotros vamos intimando con las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Yo puedo tener, no solamente hablo de intimidad con la pareja, no estoy hablando de eso. La intimidad es conocerse el uno al otro. No, a mi esposa no le dé café con cafeína porque le hace daño. Ya sabe que a mí me hace daño la cafeína. No, a mi esposa dele canela porque a ella le pone canela al café. Eso es intimidad, eso es irnos conociendo, y de esa misma manera nosotros vamos conociendo a Dios poco a poco y jamás terminaremos de conocerle en esta vida. Exacto. Entonces, ante esta pregunta epistemológica, ¿verdad?, sobre cómo podemos conocer a nuestro Hacedor a través de la oración, pues exige una adecuada comprensión de dos cosas desde mi perspectiva. En primer lugar, el saber que se nos ha sido otorgado como seres humanos a través de la revelación divina la presencia de Dios, el derecho y la oportunidad de conocerle. Amén. No porque nosotros tengamos el derecho o porque lo merezcamos, sino porque a Dios le ha placido, ¿verdad? Sí. Entender que somos depositarios de la palabra de Dios, y ahora en este tiempo somos depositarios también de su presencia, del Santo Espíritu de Dios. La Biblia dice que o no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, más allá de lo que se nos enseña, que somos propiedad de Dios, que sí es cierto, Dios es nuestro dueño, Él es nuestro rey, somos ciudadanos de la patria celestial, pero también somos depositarios en esta tierra de su presencia, y Él quiere hacer sentir sobre usted y sobre mí su presencia. Acerquémonos pues, dice la Biblia, confiadamente ante el trono de la gracia y encontraremos el oportuno socorro. Pero cuando habla de oportuno socorro, no solamente está hablando de los momentos de crisis, está hablando de todo el tiempo. La otra cosa que tenemos que comprender es el saber o los saberes, porque aquí hay varios saberes, tipos de saberes, los saberes adquiridos por el ser humano a través de la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes, y me atrevo todavía a ir más allá al saber popular. Por ejemplo, ¿cuántos al inicio no decían, no, es que mire, que eso de las redes sociales, eso es del diablo, ¿no? Sí. Como cuando antes se decía, no, es que mire, la televisión es pecado, ver tele es pecado, ¿verdad? O jugar fútbol es pecado. Y claro, yo lo estoy diciendo con todo respeto. Si usted me está escuchando y piensa así, yo respeto mucho su pensamiento. Pero debemos de entender una cosa. Esto que usted y yo tenemos, usted ahora está conectado mediante un dispositivo electrónico, y eso es ciencia. Claro, esa ciencia la ha hecho el hombre, pero nada, absolutamente nada de la ciencia nos viene solo porque el ser humano es capaz, sino porque es dado por Dios. La ciencia,
la El hombre, medicina, sí. etcétera. El hombre solo puede descubrir, pero no puede crear. Hay un solo creador, y ese es Dios. Y el hombre descubrió cómo llevar la imagen, cómo llevar el sonido, y ha venido poco a poco y llegamos al punto donde estamos hoy. Que a través de un teléfono, a través de un dispositivo extremadamente pequeño, podemos estar alrededor del mundo transmitiendo. Entonces, en este caso hablamos del hombre como un gestionador, un gestor, ¿ya? Aquí en El Salvador hay un puesto en las carreteras, el viceministerio de transporte, que le llaman los gestores de tráfico, sí. ¿verdad? Ellos se encargan de coordinar y de hacer prevalecer el orden vehicular en las diferentes carreteras. Pues usted y yo somos gestores, pero no de tráfico, sino somos gestores de esto que Dios nos ha dado. Usted ahora, teniendo la ciencia a su alcance, teniendo dispositivos electrónicos como este, usted sabrá qué hace. Si los ocupa para solo estar mirando videos, ¿verdad? Graciosos, y pasa todo su día clavado en el dispositivo, o solo para chat, ¿verdad? Para chat sociales, ¿verdad? Y para conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo demás. Usted verá qué hace. Usted es gestor de esta tecnología que hoy está en su mano. Pero eso significa que usted es responsable de lo que está puesto en su mano. Exactamente. Dios nos ha dado las herramientas y nosotros somos los gestores, somos administradores, pero más que administradores, somos mayordomos a quienes se nos ha otorgado un gran privilegio. Y hoy Dios nos está llamando a ese gran privilegio, que recordemos que tenemos un gran privilegio, y es el de orar, el de comunicarnos con Él, el de pasar tiempo con Él, más allá que solo pedirle: Señor, yo quiero que me hagas esto, mira, yo tengo esta necesidad, mira, yo me acuerdo que yo cuando era pequeño, mis papás me decían: mira, si tenés alguna necesidad, ahí está tu tío, pedile, ¿verdad? Porque parece el tío... Parecía que era el tío rico. Parecía que era el tío Macpato, ¿verdad? El tío rico, ¿verdad? Claro, teníamos un tío que tenía un puesto de trabajo un poco pues superior, ¿verdad? Y cuando había alguna necesidad decían: no, pídele al tío. Y entonces, claro, yo venía de Juan Vendémela, ¿verdad? Y andaba de donde el tío: tío, fíjese que necesito tal cosa, ¿verdad? Y a veces así agarramos a Dios, solo para buscarle cuando hay necesidad. Pero usted y yo tenemos un privilegio mucho mayor, que es el privilegio de conocerle. Amén. A través de la oración. La oración también no es, mire, mucha gente lo ha tomado como un ministerio para cierto tipo de personas. Para un grupo exclusivo de personas. ¿Verdad? Que son los escogidos, ¿verdad? Y que son los ultra mega super espirituales, los magna plus ultra. Y solo ellos pueden orar. Y solo ellos son los únicos, son los sumos sacerdotes, ¿verdad? Como en el antiguo pacto, ¿verdad? Que son los únicos que llegan al lugar santísimo. Y yo he escuchado, hermana Claudia, hay gente que predica: si usted no está bien delante del Señor, mejor no ore, porque así como lo consumía el sacerdote, el fuego de Dios, también lo va a consumir a usted. Y eso no es cierto. Estamos ahora, el velo ha sido roto. Estamos en otro tiempo, estamos en otro pacto, estamos bajo otras circunstancias, estamos en un periodo de gracia donde Dios nos está permitiendo que nos acerquemos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así dice la palabra: invocar es llamar. Entonces Dios nos ayuda a autogestionarnos, a ser verdaderos mayordomos y administradores de este privilegio. Dios nos otorga el don de la razón, y la oración no es contraria a la razón. Eso que yo les contaba en el mercado, esta señora, ¿verdad? Dándole a beber a saber qué cosa, ¿verdad? La otra señora para que vomitara, y le decían que a través del vómito iba a estar siendo sana de su enfermedad y que iba a desaparecer todo demonio. Eso es opuesto a la razón. Y quiero ser enfático, porque puede ser que hayan personas no cristianas que me estén mirando. Deben de saber que cuando decimos oración, no estamos hablando de ir en contra de la razón.
Y Porque, estamos hablando de apoyar ese tipo de prácticas espiritistas. mire, voy a apelar a la doctrina fundamental de las asambleas de Dios, que quizás se les ha olvidado. Dentro de las asambleas de Dios tiene 16 doctrinas fundamentales a nivel mundial. Y la número 1 dice literalmente que la Biblia, reconocemos a la Biblia, tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, que son verbalmente inspirados por Dios y por la revelación de Dios y para el ser humano. La regla, nuestra regla infalible y autoritaria de la fe y la conducta. Superior a la conciencia, mas no contraria a la razón. Porque mi conciencia me puede engañar, mi conciencia como humano me puede decir, no, está bien lo que usted está haciendo, ¿verdad? Pero puede hacer que estemos dañando al ser humano, ¿verdad? O a nosotros mismos. Entonces, pero eso sí, nuestra fe no es contraria a la razón. Y por lo tanto las oraciones tampoco. Pablo lo dijo, que había que orar con el entendimiento. Pero no podemos orar con el entendimiento si no hay previo conocimiento. No podemos buscar a Dios de todo corazón si no le conocemos con el entendimiento. Las primeras veces nosotros nos acercamos al Señor casi sin saber qué decir. Yo recuerdo que mis oraciones duraban 1 minuto, 3 minutos. Y mis oraciones estaban basadas en: Señor, gracias por todo, bendícenos a todos y ayúdanos en todo. Y de ahí no podía pasar. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Pero eso no significa que esa oración incipiente, esa oracioncita sencilla de mi corazón, Dios no la escuchaba. La estaba escuchando. Pero tampoco significa que yo me iba a quedar, o que cada uno de nosotros debemos de quedarnos con esas oracioncitas. Debemos ir más allá. Pero no podemos ir más allá de hablar con Dios si no le conocemos. La oración, estimados hermanos, es sin lugar a dudas la actividad más elevada del alma en el ser humano. Pero eso no significa que es una luz verde para hacer, dicen los hermanos en Guinea Ecuatorial, tonterías. Pero sí es cierto que Dios, a través de la oración, hace que nuestra vida, nuestra madurez como cristianos vaya creciendo y nos fortalezcamos. Nuestras oraciones van cambiando también. Se van volviendo más maduras, se van volviendo más lógicas, se van volviendo también más extensas. Porque cuando entendemos a Dios y conocemos a Dios, entonces sabemos cómo y qué pedir y de qué forma hacerlo. Entonces yo le invitamos, mi esposa y yo, en el nombre del Señor y con mucho respeto, con mucha humildad, le invitamos a que pasemos de orar solo porque algo malo nos está pasando, a orar porque comprendemos lo importante de conocer a Dios. Amén. Y porque anhelamos saber quién es Él. Amén. Entonces, no veamos la oración solo como un modo de recibir algo de Dios, sino la forma para poder crecer espiritualmente. Quiero terminar mi participación con este pasaje. Dice la Biblia en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero dice también con acción de gracias. Y la paz de Dios, al hacer esto, fíjese, mire qué bendición, mire la promesa de Dios para usted y para mí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, o sea, su saber, su conocimiento, en Cristo Jesús. Amén. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Intimidad. La oración es intimar con Dios, es conocer a Dios. Yo me entro a mi habitación no solo con mi voz, sino con la palabra. Y permito que Él también me hable a mí. Y no solamente se trata de entrar en el aposento. Pablo dijo, orad sin cesar. Cuando entramos en esa comunicación con Dios, es como cuando usted agarra el chat y le escribe a esa persona que usted aprecia, o a ese mejor amigo, a esa mejor amiga, y le dice, ¿sabes lo que acabo de hacer? Y le cuenta inmediatamente lo que acaba de hacer, o lo que le acaba de suceder, sea bueno, sea malo, sea rutinario, porque usted quiere que esa persona sepa lo que está pasando con su vida. Eso es lo que sucede cuando nosotros aprendemos a orar. Aprendemos a intimar con Dios de tal manera que ya no se trata solamente de la habitación, ya no se trata de una postura del cuerpo, sino se trata de decirle, Señor, mira lo que pasó. Oh, gracias, Señor, yo sé que esto viene de ti. Inmediatamente hay una comunicación con Él, porque el canal está abierto. Utilizando el ejemplo que Francisco decía, si yo hubiera sido el tío, ¿verdad? En algún momento yo le hubiera dicho, solo cuando necesitas algo venís. Y te lo dijo varias veces, me imagino, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros de la misma manera? Eso no es comunicación. Usted no sabe absolutamente de nada de la otra persona. Y qué mal cae cuando la gente se acerca a nosotros solamente cuando tiene una necesidad. ¿Qué tal aquellas personas que se dicen ser nuestros amigos, pero solamente quieren que oremos por ellos o quieren que les asistamos en alguna cosa? ¿Qué de mal gusto es? Pero eso se lo hacemos a Dios. A veces por desconocimiento, a veces por mala enseñanza, a veces por negligencia propia, a veces porque hemos mezclado el conocimiento de Dios con algún otro tipo de prácticas. Le invitamos a que podamos orar al Señor, entrar en su aposento, o cuando ya vamos aprendiendo, orar continuamente, estar en su presencia. Amén. Hablando de conocimiento, le invito y le sugiero que cuando usted esté en oración, en su oración privada, tenga a la mano la Biblia. Lea la palabra del Señor. Amén. Lea un capítulo, lea un proverbio cada día. Si no tiene un plan, si no se le ocurre un plan de lectura bíblica, lea al menos un proverbio cada día y ore. Y estoy más que seguro que usted va a poder escuchar la voz de Dios en su vida. Sí. No le voy a decir, y entonces Dios le va a hablar, porque Dios, Él Sí. nos habla siempre. Solo que, como ya le he dicho, padecemos de esa sordera espiritual. Pero al hacerlo, al comenzar a adquirir este hábito correctamente y hacerlo parte de nuestra vida, seremos capaces de escuchar lo que Dios tiene que decirnos para nuestra vida hoy. Y a eso le llamamos disciplina espiritual. Vamos a orar, vamos a saludar a algunos de los hermanos. Tenemos aquí algunos hermanos que nos han saludado, ¿verdad? Tenemos a la hermana Marta de Valle, tenemos a la hermana Laura Elena Arana, a la hermana Elizabeth de Palacios, nuestra misionera Daisy Beatriz García. Les saludamos al hermano Saúl Vigil en el oriente del país, les saludamos en el nombre de Jesús. Y así saludamos a todos los hermanos que en esta tarde nos han acompañado. Y tenemos algunas peticiones de oración extra, ¿verdad? De esto, vamos a orar por Michelle. Se nos pidió oración hoy por Michelle y su abuela. Viven solas y ambas les ha dado COVID.
en estos días y ya presentan principios de neumonía, así es que vamos a orar por ellas en esta hora. Si gusta, inclina su rostro ahí donde está y oramos al Señor. Padre, gracias que te damos porque podemos entrar en tu presencia y alcanzar oportuno socorro. Gracias porque el velo fue rasgado. Gracias, Señor, porque ahora todo aquel que clama tu nombre puede entrar en tu presencia. Gracias, Señor, por este privilegio enorme que nos has dado de conocerte a través de la oración. Gracias, Señor, porque también la oración es el método para que tú nos conozcas a nosotros. Gracias, Señor, porque la oración también es el método que tú nos has dejado para tú conocer, Señor, de nuestras necesidades, de las necesidades de la familia, de las necesidades de la iglesia, de la nación en general. Nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito, humillado. Separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Así es que aquí estamos. Aquí estamos delante de nuestro gran Dios, del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, pero que también nos entregó a Jesús y que nos trajo la buena noticia de que tenemos Padre y que podemos decir, Abba Padre. Aquí estamos, Señor. Hay muchas necesidades que presentar, Señor, en esta hora. Oramos por la vida de Michelle y su abuela. Oh, sí, Jesús. Ahí donde se encuentran, Señor, pedimos que llegue el pronto auxilio a través del medicamento, a través, Señor, de los médicos, a través de un hospital adecuado que las reciba, que las atienda. Sobre todo pedimos que tu mano de poder, tu mano sanadora, oh Dios, se manifieste en sus vidas y que lo que la medicina y el ser humano no pueda hacer, lo puedas hacer tú, Señor. Así es, Señor. Enviamos palabra, oh Dios, a cada enfermo de COVID-19, pero que está en su casa padeciendo y sufriendo los estragos de esta enfermedad, Señor. Oramos para resistencia de los cuerpos a esta enfermedad. Sí, oramos, Señor, para que se detenga la mortandad en nuestro país y en el mundo entero. Sí, oramos, Señor, para que el enemigo no se aproveche de esta pandemia para llevar más. Oramos, Señor, para que hayan actos, Señor, de acercamiento a ti, de salvación en estos momentos de enfermedad. Oramos por médicos, enfermeras, que están luchando, Señor, en las UCIs con estos enfermos críticos, oh Dios. Oramos por esos espíritus de muerte, Señor, que se mueven en estas entidades hospitalarias, para que seas tú, Señor, deteniendo todo espíritu que trae muerte, Señor. Pero también oramos pidiendo que a los cuerpos les dé sanidad, oh Dios. Oh, sí, Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios. Oramos también por la reapertura económica de nuestro país. Pedimos que seas tú glorificado. Que el nivel, Señor, de muertes y de contagios siga en aumento, sino que vaya disminuyendo, Padre. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor. Danos también, Señor, la disciplina necesaria para poder reaprender a vivir, Señor, en este tiempo. Oramos por la reapertura de los templos. Aquellos, Señor, que poco a poco y paulatinamente estarán abriendo los templos, Señor. Como en nuestro caso, Padre, oramos por la reapertura, Señor, del templo, del centro de adoración y alabanza. Sí, te pedimos, Señor, que tú te glorifiques. Que ninguno, Señor, sea contagiado con la enfermedad mientras viene a adorar y bendecir tu nombre. Que vengamos, Señor, confiadamente a adorarte, alegremente, Señor, como tu palabra dice. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo se manifieste, ahora que estaremos de nuevo juntos, aunque seamos pocos, Señor. Pero manifiesta tu poder, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Inmunízanos, oh Dios. Que todo sea lo contrario de lo que se ha pensado en el mundo. Que no vamos a ser centros de contagio, sino que vamos a ser centros de sanidad y de liberación, Señor. Que ahora que los templos se abran, se vea
Hoy yo, oh Dios Todopoderoso, una mayor manifestación de tu presencia, Señor, en nuestro país, y que lejos sea de que nosotros como templos, como iglesias, nos volvamos en centros de contagio, Señor. Reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús, toda maquinación y todo plan que se haya elaborado en la oscuridad, en las tinieblas, para estorbar el quehacer de la iglesia cristiana, Señor, sea detenido en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, Sí, para que cada creyente pueda madurar, pueda crecer y pueda entender, Señor, que en todo tiempo debemos adorar y bendecir tu nombre. Las palabras dichas a la mujer samaritana: ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Permítenos, oh Dios, que así como estamos adorándote a través de las redes sociales, Señor, podamos adorarte de nuevo en los templos, Padre Celestial, con alegría, con sencillez de corazón, pero también, oh Dios, en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo. Oramos por cada uno de los hermanos que se conectan, Señor, con nosotros, y pedimos que seas tú glorificándote en sus vidas. Provee para el que está necesitado. Si necesita salud, oh Dios, dale. Si necesita provisión económica, si necesita asistencia humanitaria, hazlo, Señor. Si necesita empleo, Padre, aún en medio de esta necesidad, hazlo. Y ayúdanos a vivir, Señor, en esta nueva realidad. Ayúdanos, Señor, a adaptarnos a esta nueva realidad, no solo al hecho de andar con mascarilla, sino al hecho de las finanzas y de la economía que estamos viviendo en este momento, tiempos de crisis, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado hoy. Amén y amén. Conocer a Cristo es una de las mejores cosas que le pueden pasar al ser humano. Y en esta oportunidad me dirijo también hacia alguna persona que tiene ratos de andar alejado o alejada de Dios. Tú mismo lo sabes. Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Y si en estos días te has sentido pues perdido, que no sabes qué hacer ni qué rumbo tomar, quiero invitarte a que decidas permitirle a Cristo tomar el control y la dirección de tu vida para el futuro. Un futuro que será esperanzador, un futuro que será de victoria para tu vida, para tu familia. Si tú mismo has reconocido hoy, en este momento, que te hace falta la dirección de un verdadero guía, le invito a que reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y le invito a que tome un minuto más y pueda decir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Reconozco que conociendo lo bueno he fallado. Te pido que perdones mis pecados, que me hagas nueva criatura y limpies mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Ayúdame para enfrentar el futuro con éxito. En el nombre de Jesús, gracias Dios por escucharme. Amén. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que continúe siempre en sintonía de esta página, El Salvador sea parte del millón. Y los días domingos tenemos culto en la página del Centro de Adoración y Alabanza. Mi esposa les va a explicar cómo está la reapertura, porque también tenemos gente del Centro de Adoración y Alabanza que están pues ya esperando este día domingo para la reapertura. Abrimos a las 10:30 de la mañana. Tenemos cupo limitado. Usted tiene que llamarme para inscribirse en la lista del grupo de las 10:30. Y tenemos un grupo habilitado también a las 4 de la tarde. De la misma manera, tiene que llamarme si quiere asistir, si quiere estar de forma presencial. Ambos cultos estarán siendo transmitidos para los que todavía no puedan llegar
o para los que están lejos, ¿verdad? Nuestros hermanos lejanos que si entran en sintonía con nosotros, ambos cultos estarán transmitiéndose. Así es que le suplicamos que nos ayude a orar, que el Señor se glorifique. También entre semana, martes y jueves, seguimos en línea. No vamos a funcionar en día de semana porque queremos evitar el menor número de contactos para las personas que asisten a nuestra iglesia. Y de esa manera pues evitar que nuestros templos o el templo del Centro de Adoración y Alabanza se convierta en un foco o en un centro de contaminación. Esperamos desde ya que el Señor nos acompaña, ¿verdad? Sabemos que Él lo hace y que Él no nos dejará a nosotros avergonzados, pero también debemos de ser prudentes. Así es que tenemos todas las normativas de bioseguridad para entrar al templo. Así que le invitamos, domingo 10 de la mañana o domingo a las 4 de la tarde, pueda estar visitando la página del Centro de Adoración y Alabanza, y pues será un honor, un placer poder contar con su presencia, ya sea virtual o presencial. Un abrazo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.